Gloria sea al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Romanos capítulo 5, verso 21. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. A ver, lo leemos y dice: para que así como el pecado reina para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Si usted ve que lo más sagrado que puede tener un pastor o un cura son las Sagradas Escrituras, nos muestra en este verso 21, habla de la fe y la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte. ¿Por qué reinó? Porque el pecado es excluido y debe ser excluido del pueblo de Dios, ¿verdad? Y entender esto es que el pecado habita en cada una de las personas. Habita en nosotros el querer hacer el bien, pero también el querer hacer el mal. O sabiendo que hago mal, igualmente soy inducido a hacer esto. Y esto se produce porque hay debilidad en nuestra carne. El apóstol Pablo, buscame allí, no sé si te acordás, le dice que esto que no debo hacer, ¿verdad? Amén. Esto, vamos a 14 por ahí. El apóstol Pablo decía que miserable de mí, que esto que no debo hacer, esto mismo hago, ¿verdad? Entonces nosotros debemos entender para qué le traigo este versículo. Ahora le voy a leer el otro, que está en Romanos también, pero que usted oiga un poquito. El poder del Evangelio, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El judío primeramente, también el griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, la salvación se produce como un don de gracia de Dios. ¿Está bien? La salvación se produce como un don de gracia de Dios, pero solo puede obtenerse por la respuesta humana, o sea, por la fe. Entonces, para entender ese proceso de la salvación, hay que comprender esas dos palabras, fe y la gracia. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, estábamos en la ley de Dios. Teníamos un tiempo de morir. Vio que en el libro de Eclesiastés, capítulo 3 del Antiguo Testamento, dice, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de reír, tiempo de llorar. ¿Bien? Entonces, todos nosotros estábamos en un tiempo en el cual nosotros, nuestra alma, no podía ser salva, correspondía automáticamente, las personas que rechazan al Evangelio, que no reciben el Evangelio, tienen este mundo a disposición para vivirlo como deseen, en pecado, en matrimonio con hombre y hombre, mujer y mujer, pueden hacer lo que quieran. Porque Dios no se mete con el libre albedrío. Dios respeta el libre albedrío de los que creen en Él y de los que no creen. Pero sabemos el final de cada una de las almas, ¿verdad? Ahora dice, no, pero yo ya estoy muerto, ya me voy al infierno, bueno, ya está. Pero el alma es lo que da vida a lo que usted ve como cuerpo. Donde el alma nunca muere, dice. ¿Entienden? Todo lo que se siente cuando supera el raciocinio humano de lo que nos puede pasar, decimos, me dolió el alma, como una forma de expresión que el que te hizo tal cosa realmente te hizo tanto mal, ¿verdad? O me rompió el corazón, de una forma así expresiva, ¿verdad? Pero porque no sabemos qué poner por delante para que el otro pueda percibir el dolor que tenemos nosotros, ¿verdad? La fe salvadora, la fe en Jesucristo es la única condición que Dios exige para la salvación. La fe en Jesucristo. A ver, desechemos, 30 de agosto, Santa Rosa de Lima, desechémosla, porque ahí no está la religión.
San Cayetano, año 1400 de la era cristiana, un hombre pudiente, de mucho dinero, muy bonachón, daba trabajo. Perfecto, perfecto. Pero eso no me hace salvo San Cayetano, ¿verdad? Y así con todo lo que podamos poner por delante. San Expedito, que yo de una forma despectiva muchas veces digo el patrono de los gases, ¿entienden? Pero, ¿por qué? Porque San Expedito fue un hombre de Brasil, un santo venerado de Ilimanjá, de la muerte, que usan los de Umbanda, Quimbanda, magia roja, magia blanca, espiritismo, hechicería, vudú, tarotismo, mentalismo, numerología, gorro de café. Todo esto, en esto no hay salvación, no hay Blanca Curi, ya se murió. ¿Me entiendes? O sea, por eso la fe bien utilizada. Muchas veces nosotros creemos, pero no tenemos fe. ¿Cómo es esto? Primero le voy a mostrar lo que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Del 17 en más. Se dice, mire, de manera que yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora. Pero le voy a leer el 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque si el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. ¿Amén? Entonces, esto es, por esta palabra, ¿cuántos sacerdotes antiguos de la era del 1000, del 1100, después de la Inquisición no la hacían los curas propiamente, algunos sí, pero se daban latigazos, se flagelaban porque deseaban una mujer, cuando es lo más natural, porque Dios dijo que el hombre no es bueno que esté el hombre solo, y sino que hizo a la mujer como una ayuda idónea para el hombre. Esto es algo que los curas han implantado el celibato sobre los curas y los jóvenes, ¿verdad? La mayoría pasa lo que pasa, que en todas partes hay abuso de criaturas, abuso de mujeres, y son curas, son párrocos, pero por sobre todas las cosas son hombres. Entonces, la fe salvadora no está. Esto que dijo el apóstol Pablo, no sé lo que haría, algo hacía, porque si no, no estaría escrito así. Entonces, y después tenemos la palabra que decía Salomón, que no hay justo sobre la tierra, que toda su vida haga el bien y nunca peque. ¿Me entienden? Entonces, el mal es algo que viene incorporado en nuestro ser. ¿Verdad? Está el famoso pensando mal no me equivoco, pero también puedo pensar bien, ¿no? O sea que la decisión es nuestra. Dios no nos tiene obligados sentados en un banco o que vengamos a rendirle culto a Él cada fin de semana, porque por eso te vas a ir al cielo. El apóstol Pablo también doctrinó al apóstol Timoteo, que era joven, y le dijo que nadie tenga en poco tu juventud. Entonces, cuando ella se iba, le dijo, maestro, ¿cómo yo podré cuidar bien a toda esta gente? Le dijo, cuídate bien de ti mismo. Porque si te cuidas bien de ti mismo, podrás cuidar bien a los demás. Entonces, cuando yo me manejo la posibilidad de que la persona pueda trastabillar o no. Lo importante es que podamos nosotros entender hoy que el tema es la fe y la gracia. Dios no te va a mandar al infierno porque pisaste un clavo y saliste, ¿viste? Como antes. Porque hay que pisar un clavo y decir, ay, gloria a Dios. ¿Qué gloria a Dios? Eso es un dolor tremendo, ¿verdad? Entonces, lo que Dios no te va a mandar al infierno porque insultes, es lo más lógico. Porque, y a la fe añadir dominio propio, y al dominio propio, amor, y al amor paciencia, y así sobre todas las cosas. Pero lo mayor es el amor, o sea que todo lo que nosotros estamos leyendo aquí son palabras en las cuales
Aún hay personas que muchas veces, para ser sanas, tienen que estar creyendo, como le dije recién. Bueno, se lo voy a mostrar. Yo creo que las personas que he orado en su tiempo para morir, como el hermano de nuestra hermana Juana, que creo que vive todavía, de Pedro, ¿no? Pedro, el día que yo lo fui a ver tenía creo 2 días de vida. Estaba ya en el Sanatorio Güemes, en el piso 16, donde no salen los que llaman, sale ahí donde vas a ningún lado más que él. Entonces yo le hablaba y él tenía los ojos por acá, casi, flaquito, todo descalvado. Y le hablé al oído, y le dije, Pedro, ¿querés salir de acá? Me dijo, sí, bueno, la ciencia, el médico te desechó, vos ya estás para irte, vos lo sabés. Y él me hacía con los ojos, ¿viste? Me hablaba con los ojos. Pero, si Dios no te está llamando, vamos a rechazar esto y vos te vas a hacer salvo. Entonces lo entregué y él recibió a Cristo con los ojos. A las 2 semanas se fue a su casa. Amén. Una persona, 2 semanas, 3, no sé, por ahí. La cosa es que hoy vive. Y la ciencia hoy no tiene explicación. Hace muchos años. Entonces, cuando Alfredo vino sin corazón, teniendo su corazón, que estaba engrandecido en ese entonces, todo estaba desechado. Para él la única solución, aunque es cristiano, y para todos los que lo quieren, era ponerlo en estado de espera en un órgano para que viva. Sin embargo, por mi boca le dijo que hoy te sano. Y andaba por ahí medio sin aceite, volvió y ahí Dios lo tiene. Amén. Entonces, ahora, fíjese, lo que le voy a mostrar es una cosa que uno dice, pero ¿será tan así? ¿Será que realmente yo necesito algo superior, algo grande como es tener confianza en el momento que estoy enfermo? ¿Será que Dios realmente necesita verme, necesita oírme, necesita entender, comprender que yo quiero ser sano? Según la Biblia, dice que si vas al capítulo 14 del libro, capítulo 9, verso 14 creo que es, del libro de los Hechos, a ver, 14, a ver si alguien me puede ayudar. Leemos en el 14:8, amén. En algunas Biblias dice, Pablo es apedreado en Listra, dice así, en el 8, mire, escuche bien. Por eso cuando voy a alguna persona, por eso aquella vez le dije al siervo acá, le dije, ¿querés vivir vos o querés morir? Alfredo. Y él dijo, no, yo quiero vivir. Dice en el 8, 14:8. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de lo que, de los pies, reciba, cojo de nacimiento, que jamás había caminado, que jamás había andado. 9, mire ahora, este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él que sus ojos, viendo que tenía ¿qué? ¿Qué tenía? Fe. ¿Ve? ¿Para qué? Ahora agárrate, dijo, a gran voz, levántate, derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Amén. Amén. ¿Entiende? Dios tiene que ver de fe. La Biblia dice en el libro de Hebreos, aquel que se acerca a mí debe creer que hay un Dios, pues ya sin fe es imposible agradarle. O sea que la paga suya. Por eso es que yo nunca exijo, oiga bien, porque esto me queda justo a mí, yo nunca exijo de usted que haga algo que no quiera. Nunca le voy a exigir, nunca me va a escuchar, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué lo diezmamos? Porque usted no es salvo por diezmo. Es algo que tenemos que hacerlo con entendimiento para que Dios, si usted gana 2.000 pesos y tiene que gastar 3.000, Dios supla, reprenda todo lo que el otro tiene atado de sus finanzas para que usted pueda con esos 2.000 llegar a lo que usted tiene que cubrir y que le quede, porque Dios dice que da en abundancia. ¿Entiende? Por eso nunca yo exijo el diezmo, porque usted no es salvo por diezmo. Ahora vengo a dejar de hacerlo, no, porque dice indefectiblemente diezmarás todo el producto de tu grano, de tu quinta, de tu finca, de todo lo que hagas.
¿verdad? Tendrás que darlo. Pero lo darás cuando quieras. Yo no te voy a obligar, porque vos no sos salvo por el diezmo, sos salvo por la fe en Jesucristo. Amén. ¿Se entiende ahora? Así que Pablo, viéndole a los ojos, lo vio a los ojos, dijo, agarra vos, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dice, Dios es bajo la semejanza del hombre han descendido a nosotros. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender, este es un poder otorgado que Dios da, porque Dios dice que a uno les dio dos de revelación, a otros de profecía, a otros de sanidad, a otros de ayuda, a otros de hacer milagros, a otros de montón. Dios lo dio, ¿entiendes? Pero yo lo recibo en la medida que lo creo. Si a mí Dios me dice que no va a morir, yo voy a declarar eso, que no va a morir. Cuando pasó lo de la familia Antivero, el chico le pegó, la camioneta le pegó en la cabeza y lo mandó a Duputrié, yo fui de Varela hasta allá, hasta el 11, que estábamos en culto en Varela, y donde todos los informes que venían cada 7 minutos era que ya se iba, que había perdido mucha masa encefálica. Yo no me dejaba hablarle, le oré, le toqué con el dedo, le hablé, y cuando salí le dije a la familia del Tibero que no iba a morir, que no se preocupe. Y ahí anda trabajando en Yasaki. Y no murió, ¿entiendes? Y le dije esto, para que ustedes sepan que Cristo está acá, que está conmigo, cuando Él despierte va a tener hambre y va a acordarse de mí. Y dice que Él me escuchaba en la situación, por eso los que están en coma nos escuchan. Es importante hablarle, leerle, decirle, dejate de correr, no estás cansado, estás durmiendo, y ellos en el espíritu escuchan. No es que andan por ahí hablando, ¿eh? Eso es cuando está en coma 4 o una cosa así, que ya está más fuera del cuerpo que dentro, ¿no? Pero lo cierto es que la fe, que hoy estamos hablando, de la fe salvadora, el concepto del Nuevo Testamento de la fe incluye 4 elementos principales. Tener fe significa creer y confiar firmemente en Cristo crucificado y resucitado como Señor y Salvador personal, pese a cualquier circunstancia que me esté ocurriendo en ese preciso momento. Yo tengo que saber, porque el Señor nos dijo, cree en mí, dice, ¿no? Clama a mí que yo te responderé. Pero para clamar, por eso digo que la mayor actitud de Dios para con el pueblo, para con la humanidad, fue enviar a Cristo en la cruz, porque Cristo no murió, está sentado a la diestra de Dios Padre. O sea, él vive antes que el mundo fuese. Pero ¿qué le quiero decir? Cuando Cristo hizo ese sacrificio, y usted fue bautizado, y los que fueron bautizados, habrá escuchado en la boca del pastor, que dice, que he aquí que nueva criatura eres, te he puesto nombre en los cielos. Te he puesto nombre en los cielos, clama a mí, yo te responderé. Quiere decir que Dios derramó de su fe en ese día, en usted, que usted algún día va a llegar al cielo. Porque si no, ¿para qué le pone el nombre? Porque no hace nada porque sí. ¿Entiende? No hace nada porque sí, ni para vanagloria ni nada. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener es la fe que está en Cristo Jesús, crucificado, resucitado, como el Señor y Salvador personal. Y esto de resucitado, no resucitado, nosotros tenemos una cruz, donde, gracias a Dios la encontré así, porque la encontramos, ¿no? No así, y no tenía Cristo, y de hecho no tiene clavos, nada, así que nunca hubo una imagen, entre comillas, de que ese Cristo, porque todos lo hacen trapuchento, como Cristo, no es así. Ahora, hay muchos que tienen al Cristo, y lo tienen colgado. Bueno, ellos profesan un Cristo muerto, por eso lo tienen crucificado. Cuando la Biblia dice fue crucificado, muerto, sepultado, y al tercer día Dios. Entonces, ¿para qué lo tenés con la imagen ahí? Porque Él venció ese tormento. Porque es un tormento romano, de la época romana, y Él padeció esto por amor a vos. Por amor a mí, Él lo padeció, ¿verdad? Y es tan grande su confianza, y encima estamos caminando en tiempos difíciles, humanamente hablando, pero en tiempos de gloria, porque Él dijo, bienaventurados aquellos que sin haberme visto, creerán en mí. ¿Se entiende? Entonces la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que yo no veo.
Yo declaro en el nombre de Jesús que tu vida va a cambiar. Y Dios ve tu fe en ese momento. Vos sos el nexo para el corazón de esa persona. Entonces, cuando vos declarás, Dios lo está viendo y dice, tiene fe en mí. Conforme a tu fe, dijo Jesús, sea hecho. Cuando vos declarás eso hacia otra persona, no hace falta que esté el párroco ni que esté el pastor. Es tu fe lo que va a sanar a esa persona, lo que Dios va a usar tu vida como canal de bendición, porque te he llamado para bendecirte y que seas un canal de bendición. Cuando yo creo, estoy poniendo por sobre todas las cosas un 80% en la fe en aquel que nunca vi. Y somos bendecidos porque ya Jesús nos bendijo por no haberlo visto de lo que creemos. Si lo que los vieron no creían, imagínate. Así que ese es el primer punto. Abarca el crecer de todo corazón como Señor y Salvador personal. Abarca el crecer de todo corazón, dice, como Salvador de nuestro Señor. Rendir la voluntad y entregar todo el ser a Jesucristo, tal como somos y como se nos revela a nosotros. O sea, que venir a Cristo implica de bautizarse, no solamente eso, sino tratar de modificar nuestra vida. Por eso dice, el que robaba, no robe más. El que mataba, no mate más. Entonces tiene que haber una modificación delante de los ojos de nuestro Dios para que algún día, cuando nuestro cuerpo ya quede sin vida, pueda el Señor acercar su callado y llevarnos con Él. ¿Se entiende? Por eso es importante que nosotros entendamos que tenemos que tener, y esto es lo que más nos va a costar, porque ¿cuántas veces te va a pasar de que tenés un asado a las 4 de la tarde, 3:30 tenés que estar, y tenés culto a las 4, y está en San Fernando, y decís, ¿qué hago? Y lo que tendrías que haber hecho primero es pensar, si tenías que ir primero por allá, porque el asado se come a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, ¿verdad? Pero no por eso vamos a ir al infierno, pero no por eso voy a ir al asado. ¿Se entiende esto? O sea, porque dice, en tus tiempos me buscarás y no me hallarás. Porque dice Dios que lo que se siembra delante de Él se cosecha, ¿verdad? Por eso es que siempre le digo a las personas, ¿usted tiene algo a las 5? Venga, haga el Padre Nuestro, pase, busque la bendición para que Dios lo guarde, lo sostenga, lo que sea. Porque si no se va usted, ¿entiende? Hay una cosa que se llama aplicación y consumación de la palabra. Cuando un pastor te enseña algo y está en la palabra, vos estás sonado si no respetas eso. O sea, si no respetas lo que se te lee. Porque a veces muchos se mueven con el concepto propio. ¿Se entiende? O sea, si vos de repente sabés que dice, tener en cuenta a Dios en todos tus caminos, vos podés orar, podés salir ahí, pero siempre te digo, che, veniste un ratito antes, después andate, por ejemplo, es porque sé que verdaderamente Dios exige eso, nuestra fidelidad primeramente a Él. En la medida que lo podemos hacer, la fidelidad hacia el Señor, para que el Señor te tenga en cuenta. La fe implica arrepentimiento, es decir, apartarse del pecado con verdadera tristeza y volverse a Dios por medio de Cristo, la fe salvadora, siempre es una fe de arrepentimiento. Sobre el arrepentimiento bendice Dios. Cuando yo hago algo malo y le digo, Señor, yo ya no voy a hacer esto, el arrepentimiento tiene que producir el fruto. ¿Cuál es el fruto? No hacerlo nunca más. A mí me preguntan como pastor, ¿cómo yo sé que Dios me perdonó? Si vos cuando hiciste algo, lo dejaste de hacer para siempre. Dios es fiel y mantiene su palabra, que dice que Él es más que suficiente para perdonar nuestros pecados. Ahora, cuando vos lo seguís haciendo, entras en problemas con Dios. ¿Entiendes? Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que, ¿dónde está la apertura? ¿Dónde está la salida? Bueno, porque por ahí sos débil en lo que haces y siempre sucumbís en eso. Bueno, en pedir oración a algún hermano, pasarte por donde estás congregando, que el pastor ore para vos, para que Dios bendiga tu vida, la cambie. No me vengas con que no entendiste lo que dijo Pablo. Mirándolo en los ojos, Dios tenía fe, y entonces dijo, ponete sobre tus piernas. ¿Entiendes? Poder otorgado por Dios sobre ese hombre Pablo.
Y cuando tu pastor te dice algo, mirá, no lo hagas así, porque no te va a ir bien. Y si yo te leo la palabra y te la muestro y vos hacés lo que pensabas hacer, caes en condenación. Porque en el libro de San Juan, capítulo 14, 20. 14, 48, sí, 48. dice, porque el que rechaza mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra, escuchar, que lee, no que le hace, que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, cuando vos tenés que hacer algo muy importante, cuando vos sos débil en alguna cosa, tenés que pedir la oración para que tu pastor vaya, porque vos tenés que tener tips de tu pastor, si es usado, si no es usado. Por eso cuando algunos me dicen, no, pero mire, está en la iglesia hace 14 años no se están en pie. Bueno, vaya a un pastor que tenga el don de sanidad en su vida, para que sea libertado. Entonces, no todos tienen eso, pero no porque sean más bonitos, sino porque Dios los dio a ti y Él sabrá por qué, ¿entiendes? Dice que la fe implica arrepentimiento. Pero ¿cuántas veces nos hemos arrepentido en nuestra vida, y aquellos que pasan los 30 y hemos vuelto a caer en aquello, ¿verdad?, que no podemos dominar? Pero esto puede ser sufrido por la oración del justo, dice, puede ser llamado un diácono, un pastor, un evangelista, que anda en corrección delante de Dios, y esa actitud cambia. La fe incluye la bendición de Jesucristo y a su palabra como modo de vida, inspirado por la fe, la gratitud a Dios y la obra regeneradora del espíritu de la persona, regeneradora de tu yo, de lo que hay adentro tuyo, porque todos en alguna manera somos prisioneros de nosotros mismos en algo. Hay algo en la cual nunca estamos conformes, nunca. O no nos gustan las manos, no nos gustan los pies, no nos gusta hacer el cabello. El que tiene rulos quiere tener el cabello lacio, el que tiene lacio quiere tener rulos. Es así, ¿verdad? Pero es así. Pero entonces ahí siempre estamos prisioneros de algo. Y dice que Cristo vino a darnos libertad a nuestro espíritu, a nuestra alma, ¿verdad? Entonces nosotros, para poder tener el control nosotros de la vida y no la vida de nosotros, es necesario ser lleno del Espíritu Santo. Por intermedio de la palabra de Dios, dice, por la fe regeneradora del Espíritu Santo. Ahora oiga usted esto, lo voy a leer acá rápidamente, después le digo el libro, así vamos avanzando más rápido que tenemos tanta cena. Dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Entonces, yo puedo ser una persona gordita, flaquita, lo que sea, pero lo importante es que mi interior esté provisto de ese nacimiento nuevo. Cuando uno se bautizó, este joven fue nacer abajo de las aguas, le pidió a Dios, como le dije, fue sanado de alergia, no podía comer cualquier cosa. Y el médico le dijo que tenía que acostumbrarse a eso, mentira, no. Porque Dios dice que para los que estamos en Él, dice aquí que yo soy tu sanador. ¿Entiendes? Tu sanador. Amén. No el médico, nada. Cuando la otra vez, si nosotros no podemos ver la gloria de Dios, a veces queremos verlo a Dios y no estamos preparados porque nuestra fe no es suficiente. Cuando aquella vez lloré acá, algunos se sorprendían y decían, pero Señor, si tú lo vas a matar, llévatelo hoy. Pero si no, déjalo porque Él quiere vivir. Y la cosa que nuestro hermano Alfredo y Cristina fueron a Favaloro, y lo que no se podía hacer en su corazón se hizo, y lo otro también se hizo, y no se encuentra en explicación quién lo sanó. ¡Aleluya! Amén. Amén. Ellas no saben quién lo sanó. Yo sé que lo sanó Dios. ¿Entiendes? Entonces entendí que Alfredo todavía no lo necesita Dios. ¿Entiendes? Pero esa fe la tengo yo. Quizás ni Alfredo la quiere.
Por eso, Alfredo, por los años, el conocimiento de la palabra de Dios, saberla, leído y un montón de cosas, Alfredo no es nuestro pastor. Lo puede ser. Pero como yo dije, es comprometerse con Dios. ¿Entiendes? Yo lo puedo apartar, pero Dios le tiene que dar la confirmación si lo quiere como pastor. Y sin embargo soy yo, que él no sé cuántos años lleva, y yo llevo recién 13 años en el Señor. ¿Entiendes? Entonces, pero Dios sabe, ¿verdad? Que por qué Él me llamó a mí y no lo puso a Alfredo en otra iglesia o lo que sea. Dios hace como Él quiere, ¿verdad? O sea, que la gloria postrera siempre es mejor que la primera. La fe incluye la obediencia a Jesucristo y a la palabra como modo de vida, inspirado por la fe, la gratitud a Dios y la obra del arrepentimiento del Espíritu Santo. Escucha bien ahora. ¿Cuántas veces, pero no vas a bacanear, ¿no? ¿Cuántas veces vos en la mañana, no cualquiera de nosotros, no le pasó esto, que se levantó, se fue a higienizarse o al baño, o se fue a trabajar o lo que sea, ¿verdad? O cuando vos te levantás y te despertás y ya cuando te incorporás decís gracias Dios. ¿Cuántas? No, yo no le pregunto a usted. Piense usted, ¿cuántas veces al despertarse y al poner su pie o al sacarse las mantas de encima dijo gracias Dios mío? ¿Sabe que esto implica de que nosotros lo tenemos en cuenta? Pues dice que tenemos que tenerlo en cuenta en nuestra fe. Por eso yo no sé cuántas veces lo hace usted. Quizás usted sea una persona realmente que lo tiene en cuenta Dios, ¿verdad? Cada vez que me levanto, yo me debo levantar en la noche, si me acuesto a las 12 de la noche, 4 o 5 veces, por lo menos. Entonces algunas veces miro cómo está el tiempo, no puedo dormir mucho, leo un poquito, me acuesto otra vez, a las 8 horas me despierto, me tomo como 1 litro y pico de jugo, solo, eso es lo que hago todas las noches, me duermo hasta la mañana a veces. Entonces, y en todo trato de tenerlo en cuenta Dios. La fe que yo produzco, que yo tengo, es en declarar en mi boca el nombre de Dios, ¿verdad? El nombre de Dios, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios por esto, gracias Dios, gracias Dios. Ahí es cuando vos te das cuenta que crees, porque en la adversidad hay veces que ni lo nombramos, o hay veces que en los problemas no sabemos cómo podemos solucionar nuestra situación de vida, pero somos cristianos, pero no está la fe firme en nosotros, ¿verdad? Sí la confianza de saber que hay un Dios, aunque nunca lo hayamos escuchado. Es muy difícil el camino de una iglesia hacia el camino de la eternidad cuando nunca escuchó la voz de Dios. ¿Entiendes? Por eso los pastores debemos ser compasivos con las almas, cuando no tienen firmeza, cuando se van, cuando vuelven, compasivos porque hay débiles en la fe. No todos creen de la misma manera, no todos tienen la misma vitalidad, no todos si saliésemos al trote llegaríamos a la etapa de cuadras, no todos. Entonces no todos tenemos la misma fe, y eso no quiere decir que yo no crea, eso quiere decir que hay limitaciones, que hay situaciones en las cuales yo tengo que atravesar siendo cristiano, que no puedo, que me falta fuerza, que me falta firmeza, que me falta confianza en el Señor, porque la Biblia dice no honremos de palabra, sino de hecho y en verdad. Si yo le digo cristiano, como te quiero, aquello, y me entero que estoy pasando por una desgracia, por la que fuese, y yo teniendo esa posibilidad yo la voy y la ayudo, no solamente se lo manifiesto, sino que se lo muestro. Ese es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. No podemos honrar de palabra, tenemos que honrar con hechos, ¿verdad? Demostrarlo muchas veces a Dios que nosotros realmente creemos. Que yo tengo confianza, Señor, es muy poca mi fe, pero sé que tú estás conmigo y que me vas a ayudar, porque no hay justo desamparado, y tu luz, tu misericordia y tu gracia me hacen a mí justo. Porque tu sombra me saca a mí de la oscuridad más horrenda que yo pueda estar. Tu sombra, Señor, me saca más. Me dice que no era la sombra ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazaret. Amén. Entonces cuando nosotros estamos llenos de Dios,
las cosas suceden tan milagrosamente que pasan en nuestra vida, mañana te va a ir bien. Cuando vos, en el nombre de Jesús, si vos se lo declarás, está bueno, pero si lo pones a Jesús, con mucha más razón. ¿Se entiende? Una fe que declara a nuestro Señor. La fe incluye devoción y el vínculo personal, sincero a Jesucristo, los cuales se expresan en confianza, amor, lealtad, gratitud, fe, en sentido más elevado. No puede diferenciarse del bien ni del amor. Es una actividad personal del sacrificio y de entrega dirigidos a Cristo para que Él sea nuestro centro emocional. Cuando nosotros, se fue, pero está con el Señor. Por ejemplo, podemos declararlo, pero si no lo sentimos, si no lo vivimos, es como la nada. Por eso la gracia, la fe en Jesucristo tiene que ser demostrada. La fe viene por el oír. Señor, yo tengo cáncer, pero tu palabra dice, Señor, que nadie muere, así que en el nombre de Jesús vos me vas a salvar, y 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 todo aquello que te metían en el cajón, aleluya, tuvieron que cerrarlo porque Dios te salvó. Amén, gloria a Dios. La fe, la certeza de lo que se espera. Mirá qué definición, ¿eh? Cuando alguien te diga, vos definime la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ay, le das vuelta a la cabeza, que un psicólogo. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, la gracia, en el Antiguo Testamento Dios revela a sí mismo como el Dios de gracia, misericordia, quien manifestaba su amor por su pueblo, no porque ellos lo merecieran, sino por su propio deseo de ser fiel a las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob en el libro de de Éxodo. Entonces, Dios, por haberle prometido a Abraham, a Moisés, a Isaac y a Jacob, ¿verdad? Y también, ¿por qué no a David? ¿Por qué no también a su hijo Salomón? ¿Verdad? Aleluya, gracias Señor. ¿Por qué Dios mostró su fidelidad? Cuando Dios inundó la tierra por las manos y por la voluntad y el trabajo esforzado de aquel hombre Noé, que por 120 años estuvo construyendo algo que no sabía ni para qué era, porque Dios le dijo que iba a hacer llover sobre la tierra, no sabía lo que era la lluvia. No tenía noción, porque nunca había llovido hace ese tiempo sobre la tierra. Sin embargo, lo hizo por esa fe, condenó al mundo. Por su fe en Dios, condenó al mundo. Cuando Dios vio esto, la Biblia dice que en el monte Ararat, allá afuera, en el otro país, dice que en el monte Ararat, en Turquía, está pedazos del arca, donde quedó el arca. ¿Me entiendes? El arca que hizo Noé. Ahora, fíjese una cosa. Dios hizo hacer por las manos de un hombre algo de madera simple, muy grande, donde entraban una especie de cada uno en esa arca, y aún en estos tiempos, después de más de 3.500 años, todavía perdura y está firme. Así que estoy seguro que cuando Dios dice que el que empezó la obra en mí no parará hasta terminarla, tómelo, porque así es Dios. Dios no hace las cosas a medias. Dios te sana o no te sana. ¿Entendés? Gloria sea a Dios. Ahora, fíjate esto, ¿no? Nosotros por la fe andamos, y también por la gracia de Dios. Antes, indefectiblemente, la mujer que entraba en el templo de Dios con pantalones moría irreversiblemente por el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Ahora, por la fe de Dios y por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, en la ley de Dios, volvió la ley en gracia. Por eso, hoy, somos salvos por gracia de Dios. ¿Entiendes? Entonces, yo no sé, esta tarde seguramente estás atravesando algún momento, alguna circunstancia en la cual tu barca no puede recorrer los ríos de Dios. Pero solo se lanzan al río de Dios aquellos, aún los que no saben nadar. Aún los que no saben nadar, se lanzan al río de Dios porque solo pueden vivir por la fe en Dios. Nosotros creemos en algo, hay una alabanza que dice, yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón.
Entonces las personas que vienen enfermas son sanas, porque Jesús dijo, y pondrán sus manos y sanarán. Es importante fijarse qué estás haciendo con tus manos, ¿no? Porque lo que el árbol tiene, lleva la fruta. Entonces yo me he encontrado con 2 o 3 casos de otras familias, en las cuales, chiquititas así, iraneo de ahí, del hospital de acá de la zona, y cuando yo iba a tocar, venía esa palabra. Qué importante saber lo que estás tocando con tus manos. Cuando vas a tocar esa criaturita que es chiquitita así, y yo le ponía mi mano y le cubría. Y donde decían las personas que iban a morir, hoy tienen 4 o 5 años. ¿Entiendes? Entonces, ese poder que Dios me otorgó a mí tiene que ser cuidado, protegido, guardado, porque son dones que Dios da a cada hombre, que no son de uno. Por eso muchas iglesias en un tiempo caen hacia una idolatría, hacia el pastor, y sucumbe la iglesia, porque al único que hay que darle gloria y honra es a Jesucristo y a Dios. Amén. Gracias, Señor, por tu siervo. Oro por él para que tú lo uses siempre. Amén. Pero la gloria es tuya, porque tú lo haces. Amén. Entonces, Jesucristo dijo, alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí, ¿verdad? Porque salió poder. ¿Por qué salió poder? ¿Porque lo tocó? No, porque el que lo tocó con fe. Si tan solo tocaste su manto, dice, seré sana. La mujer que sufría de flujo sanguíneo, ¿verdad? Que siempre estaba perdiendo sangre. Así que la fe es algo importante, pero la gracia también es algo importante. Y nosotros tenemos que entender de que a veces hay circunstancias, van a haber momentos en los cuales la gente buscará un poco más de Dios. Quiero leerte algo rápidamente para que terminar esto que hoy leía, ¿no? ¿Cómo es el amor de Dios? Dice así, mira, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Empezar a razonar desde 2014. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se entregaron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestadas todas de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que quienes habiendo entendido el juicio de Dios, no solo practican tales cosas, sino que lo hacen hacia los demás y que también son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Todo esto está en el ser humano, en todos los seres humanos, porque no hay justo sobre la tierra. No hay nadie que no haya visto un hombre lindo o una mujer linda. No hay nadie que no haya pasado algo por su mente, porque Jesús dijo, aún en vuestras mentes pecáis.
¿Se entiende? Entonces, ¿cómo yo hago para salir de esto? Teniendo fe en Jesucristo y queriendo cambiar. Porque Dios tiene a la altura y a la plenitud el cable de socorro para toda alma en pena, para todas las personas que están en lo más profundo. Dios tiene el cable para sacarlo. Pero en la profundidad del problema, la persona tiene que creer que Dios es más que suficiente. Y esa cuerda, atárselo alrededor para que Dios lo jale, lo tire hacia arriba y lo saque de toda situación en la cual no merece estar. Entonces hoy todas estas cosas están pasando en todo el mundo. Y todo el mundo tiene estas cosas. Hoy dependemos en gran parte de otros países que uno se levante mal y apriete un botón equivocado y bueno, empezamos ahí el problema. Por eso nosotros en esta tarde estamos viendo de la fe. La fe viene por el oído. Hay veces que nosotros creemos, pero hay que declararlo. Porque si nosotros declaramos con nuestra boca, Dios es más que suficiente para nosotros. Dios me va a ayudar porque Él sabe de mi situación, sabe que yo soy débil, sabe que esto no lo puedo hacer. Pero como hoy hablábamos con Cristina, ella me contaba de su marido, pero que lo tiene de toda la vida. Yo creo que tiene algo que quizás no le corresponde, porque hay personas que nacen con poca vista y que han recibido la vista. Porque Dios sabe que cada uno de nosotros venimos con un problema diferente a que Dios pueda solucionar. Sabe Dios. Y Dios tiene la intención, ¿verdad?, de sanarte, ¿o no? Pero te va a mirar a los ojos a ver si te fe en Él para que te sane. ¿Entendés? Por eso es que hay personas que no se sanan en la iglesia. Porque no tienen fe. Porque la dádiva de Dios se da solamente, el precio es la fe, la confianza. Está en la Escritura, que nadie te enseñe otra cosa. Pablo lo miró a los ojos y vio que tenía fe y que realmente era una fe que creía en Dios y en Cristo que lo podía sanar y lo sanó y conforme a su fe, sea hecho. Por eso le hablamos con Cristina, digo, tantos años que quizás este hombre, bueno, regular más o menos, como los que lo conozco, yo no lo conozco, ¿verdad? Quizás un hombre muy sabio, muy entendido en algunas cosas, pero ¿cuántas veces tuvo cuenta Dios? Tuvo la suficiente humildad de corazón para que alguien le ore, para que un cura le ore, para que no sé, o vaya a una iglesia. Porque siempre buscamos, ¿viste? Todos nosotros nos hacemos guerreros en la vida. El tipo que tiene 60 años es más guerrero, ¿viste? Porque se hizo guerrero, porque tuvo que llevar su pan a su casa para darle comer a su familia. Y hoy poner su confianza en Cristo, que no lo ve, que no lo practica, que no lee la Biblia, le hace muy difícil. Se le hace muy difícil, ¿verdad? Pero, ¿sabes una cosa? Estoy seguro que ese hombre guerrero algún día, antes de morir, si tiene oportunidad, va a pedir una oración. Y va a hablar con Dios. Por eso Dios siempre dice que Él llega a tiempo a nuestra vida. Pero también cuando vos lo ignorás, siendo cristiano, no, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, porque en vuestros tiempos lo buscaréis y no nos hallaréis. Se va a ir de ellos. Y si vos nunca me tuviste cuenta, algunos vienen y me dicen, no, pero Dios lo tiene que, ¿por qué lo tiene que sanar? ¿Qué hizo Él para Dios? ¿Creyó en Él alguna vez? ¿O porque está muriendo ahora quiere la oración? Dios no es un Dios de lástima. Por eso hoy hay algo que quiero que te lleves, que es esa palabra ahí en el libro de Romanos 14, que dice, viéndole los ojos, ponte en tus pies y vete, ¿verdad? Este poder ha sido otorgado a la Iglesia Evangélica, a algunos hombres que tratan con todo lo que tienen de serle fiel a Dios. Si en lo poco me eres fiel, sobre mucho te pondré. Yo no puedo pretender estar en Madison Square Garden a las 4 de la tarde predicando la palabra si no fui fiel en lo poco. ¿Entiendes? Porque yo que muero que viva depende de Dios. Por lo menos mi fe, hermano, créalo, no depende de que tenga 20 cánceres en mi cuerpo. Depende de mi fe y de los tiempos que Dios me quiera dar. ¿Entiendes? Porque según Dios dice que lo que Él tiene en su mano nadie lo puede arrebatar. ¿Entiendes? Fuiste comprado por la sangre de Cristo. ¿Entendés? Así que lástima que el marido de Cristina, tantos años, sabemos que hay una eminencia que es Saldívar de Mendoza, un hombre muy capaz, un hombre reconocido en Mendoza de la vista. Hablábamos de la vista de tu país. Pero cuántas circunstancias,
cuántas cosas que debe tener, cuántas puertas sin cerrar, ¿no? Pero solo la puede cerrar Cristo, porque viste que dice, no sé si se puede decir amén. He aquí la puerta que he abierto, nadie la puede cerrar. Pero la que yo cierro, y hay personas que tienen las cegueras, Cristina, los páncreas, los cánceres, y cuántas cosas más son aflicciones del espíritu, del alma. Cuando aquel centurión romano le dijo, yo soy el hombre con autoridad y le digo a mi criado, ven, y él viene y le digo, ve y va, dime una palabra tuya, bastará para sanar a mi criado, ¿verdad? Y dice que lo bendijo Jesús y cuando llegó estaba sanado esa persona que servía a este centurión. Pero detrás de esas cosas, él le dijo una palabra tuya bastará para sanar. La cosa que llegó y estaba sano, no sabemos cuál fue la palabra, ¿verdad? Que no dice cuál fue la palabra, ¿ves? Hay misterios. Por eso los corazones, el espíritu, el alma de la persona las conoce Dios. Y cuando va una persona, un sirviente, a ver a una persona que está por morir, con solo mirarlo, sabemos si se va, no se va. Sabemos si tiene fe, si no tiene fe. Sabemos si tiene dolores en su alma. Sabemos si le extraña algún ser querido. Sabemos si Dios usa la vida de esa persona para decirle, ¿te acordás cuando vos eras chico y tu mamá hacía tal cosa? ¡Toc! Se queda ahí. Ahí queda la persona. ¿Cómo sabes? ¿Verdad? ¿Cómo sabes? Es que el Espíritu de Dios se lo revela a ese siervo y eso colma y sana el corazón de esa persona. Cuando la persona, aleluya, recibe lo que hay en esa persona, lo que quería la otra persona, los secretos de la otra persona, y esa persona solo lo sabe Dios. Dice, aquí yo lo sé todo, ¿me entiendes? Entonces, qué bueno es darle la posibilidad a Cristo, que nos escuche Cristo, porque vos llevas un sacerdote de Dios, un cura, un pastor, que ande bien con Dios, y que se siente y escucha a la persona que está en angustia, y Dios le da la palabra exacta. Solo una palabra tuya bastará para sanar. Y hay veces que tenemos seres queridos que se están muriendo de a poco, ¿verdad? Y no les pedimos que tomen coraje, que lo dejamos que sigan para no pelear. Ojalá muriesen, ¿no? Lo cierto es que no mueren, y cambia el alojamiento, ¿no? Algunos van a la Villa 31, otros van a la orquesta, ¿entiendes? Es así la palabra. Pero que hay una vida y que hay una muerte y que hay un infierno eterno, les puedo garantizar que lo hay. Entonces, por eso que se lucha por el alma de la persona. Por eso en esta tarde hemos traído la fe. Usted me dirá, bueno, a mí no me dijo nada, pero ¿sabe? La Biblia dice que Él anda a tiempo y fuera de tiempo. Quizás algún día tenga que correr para un hospital, corra para la iglesia. Dios tiene la solución. El otro día ayudamos allá en el Chaco, cuando estuve la nena venía la columna así, y de repente se abría así, pero hacia afuera. La columna se abría para acá. Y cuando le puse las manos, hermano, sentimos y se le acomodó de 11 años. En el Chaco no hay esos recursos que tenemos acá de varios hospitales, no hay. Hay gente que está en el campo que no tiene esa solución. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que tener fe. Cuando yo oro con fe que Dios me está escuchando. Y que Dios va a sanar. Si Dios no la está llamando, yo con solo reprender ese espíritu de muerte se tiene que ir en el nombre de Jesucristo. Porque Él le sacó la autoridad de llevarse las almas. Fue crucificado, muerto y sepultado. Y al tercer día, ¿dónde anduvo Jesús en esos 3 días? Dice que anduvo en el infierno y se le arrebató la autoridad a la muerte. Y que la tomó nuevamente para que dé a Dios el único. Porque así Él dice que somos de Dios. Así vivamos o muramos, pero somos de Él. Y le sacó esa autoridad. Por eso cuando hay una persona que no cree en Cristo, pero voy a orar por esa persona aunque no sea cristiana, y si Dios no lo está llamando, la va a dejar. El caso de Pedro. Así que la fe es la certeza de lo que se espera. Quizás hoy, ¿verdad? Pero no una fe como Juanito Ortega. Una fe genuina en Jesucristo, pues solo en Él hay salvación. Que podamos tener confianza, porque como siempre le digo, ¿vieron el cartel ahí? Pero algunos extras que vienen por ahí angustiados, dice ministerio profético.
Y la profecía es antes, en el momento justo y después también. Vos hoy crees por ahí que tenés una fe que no se puede romper. La Biblia me dice a mí que el que está fuerte mire que no caiga. ¿Se entendió? Así que podamos tener fe y declarar fe, porque en la fe es donde se mueve la acción del Espíritu Santo. Es la voluntad de todo buen pastor que las personas sean bendecidas en tiempo y forma, y que puedan salir de toda tribulación, de toda angustia, de toda tristeza, de todo lo que les aflige. Cuando se despierta un cáncer, no se olvide, hay daño en el corazón de esa persona y repercute en alguna enfermedad. ¿Entienden? Por eso es que hay veces que deben ser sanados del alma antes que de la enfermedad. Al sanarse el alma, se sana el cuerpo. Amén. Esto también lo dicen los chinos, por otro lado, de Mao y todo eso, pero esto es todo. Pero el mal no está hablando. Vamos a la banda del Señor.